La venganza, la noche, Batman. Desde hace 50 años que el mundo vio por primera vez en la pantalla grande y con un presupuesto decente al que sería uno de los mejores superhéroes que se hayan creado jamás, capaz de dotar de seriedad de un medio que no tenía mucha, los cómics, de derrotar a individuos infinitamente más poderosos que él con el poder del dinero y de darnos productos audiovisuales increíbles y algunos terribles. Recordado por haber sido interpretado por 6 actores, próximamente 7, y por darnos escenas tan épicas. Tell me, do you bleed? You will. Why so serious? ¡Qué buena tula, mi rey! No, esto no. La puta madre, ya estoy desmonetizado. Como si pudiera monetizar en primer lugar. En este video analizaré cuál es, en mi opinión, el mejor Batman que se haya visto en la pantalla grande, basado en 3 criterios: diseño de vestuario, calidad de interpretación, fidelidad al material original. No se contará la calidad visual de la película, porque 4 de las películas donde aparece Batman fueron hechas del siglo pasado, y no sería justo que compitieran contra las películas más actuales donde el CGI te permite hacer una bestia morada de 2 metros que se ve más detallada que la vida real. Tampoco se contará si la película es o no buena como producto, porque sería injusto para alguno de esos Batman que aparecieron en películas terribles, y además, para que la película sea mala o buena, entran otros factores como la calidad argumental, la dirección, etcétera, etcétera, y todas esas estupideces. Además, daré un puntaje de hasta 5 en cada criterio, y al final lo promediaré y así sacaré el puntaje final. Los competidores serán los siguientes. Empecemos con la contienda. Pongámonos en situación. Es 1966 y es una película basada en una serie de no muy alto presupuesto. Se nota que hicieron lo que pudieron con lo que tenían al alcance. Básicamente es un traje de tela ajustada con botas y una capa también de tela, con un cinturón de utilidades amarillo de cuero, una máscara con cejas, supongo que para hacer a Batman más expresivo, y 2 orejas pequeñas a los lados. Destaco la mezcla entre azul y gris, que nunca se ha vuelto a usar, pero que en mi opinión es la mejor mezcla de colores de Batman. Obviamente, si lo comparamos con los trajes posteriores de Batman, parece un disfraz que pedirías por AliExpress, pero para la época no está mal. Además, si lo comparamos con el traje que llevaban en los cómics en esa época, es bastante parecido. La única diferencia sería el murciélago, que está un poco más abajo del usual. Aún así, hay una gran diferencia con el cómic, en el que obviamente no es una tela barata. Yo le doy un 5 de 10. No está mal si lo comparamos con otros trajes de la época, y hay que tomar en cuenta el bajo presupuesto que había en la televisión y aún más en los productos de superhéroes, porque ningún estudio confiaba en ellos. Creo que aquí no hay mucho que decir. Es un Batman amigable y está bien, te cree su papel y te entretiene, pero tampoco es una actuación digna de Oscar. Es una actuación de hecho bastante plana y repetitiva si tomas en cuenta la duración de la serie. Lo único rescatable de este Batman son su carisma y los artefactos bizarros que tiene, como el batirrepelente de tiburones y sus grandes pasos de baile. Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero. Yo le doy un 3 de 10. Siendo honestos, este Batman es bastante fiel al Batman que había en los cómics de los 60. Muy colorido y amigable, con villanos extravagantes y muchas onomatopeyas. Pero claramente no tienen nada que ver con lo que sería Batman a partir de los 70. La historia es la misma que conocemos de toda la vida de Batman y se respetan, a su manera, muchos de los aliados y villanos de los cómics. 6 de 10 porque en sí no representa lo que todos conocemos como Batman. Algo importante que hay que saber es que este Batman tiene 2 trajes diferentes, pero son casi iguales, así que los puedo analizar al mismo tiempo. Este traje se caracteriza por ser el primer traje de Batman enteramente negro, porque Tim Burton, el director de las 2 primeras películas, es, como todos sabemos, el fan número 1 de lo gótico y lo quiso hacer así. Es un traje de material sólido, plástico quizá, que simula estar pegado al cuerpo de Batman con el símbolo del murciélago más arriba que el de Adam West y mucho más estilizado. Una capa de cuero negra, el cinturón de utilidades más pequeño y estético, y finalmente la máscara, también de material sólido con orejas largas. Aquí se nota el considerable presupuesto con el que ya cuenta la producción, además de la intención de hacer un Batman mucho más serio.
Se nota que le pusieron empeño para hacer un traje estético y que encajara con la visión que tenían de Batman. El segundo traje se diferencia solo en la forma de los músculos del traje, que ahora parece más una armadura que parte del cuerpo de Batman, y en tener una sombra más marcada en la entrepierna. Buena tula. Le doy un 8 de 10 porque en general está bastante bien. Antes de interpretar a Batman, Michael Keaton era reconocido solo por sus roles en comedias, como Beetlejuice, y en mi opinión lo hizo bastante bien. Es un Bruce Wayne bastante bueno y convincente que interpreta muy bien el papel de playboy y millonario despreocupado. Cuando es Batman, también es bastante bueno, sí impone y sabe cómo hacer distinto a Bruce Wayne de su alter ego. La voz también es uff. I'm Batman. Pero tiene un problema muy grande, es estático. Si te fijas, parece que no pudiera moverse bien dentro del traje y parece un otaku en fiesta la mayoría del tiempo. Las coreografías de peleas están bien hechas y eso es un punto a favor, pero si estás estático la mayoría del tiempo no tiene el mismo efecto. Le doy un 6 de 10. Si hablamos de la película en general, no es muy fiel al cómic que digamos, pero sus diferencias resultan mucho mejor llevadas en la película que en los cómics, comparándolo con lo que se llevaba en ese entonces. Pero hablando de Batman, el traje no es para nada fiel al que llevaba en ese entonces en los cómics. Obviamente después del éxito de la película se modificaría y sería un traje más parecido, pero sigue sin ser demasiado fiel. Sin embargo, en la forma en la que es construido el personaje sí es bastante parecido. Para ese entonces, todos los que no leían cómics estaban acostumbrados al Batman alegre y extravagante que popularizó Adam West. Pero en los cómics hace rato que se venía manejando un tono mucho más oscuro, y esto es perfectamente adaptado en la película. Batman es mucho más serio y violento, y su relación con el Joker es de lo mejor que hay. 30 años después te sigue impactando y te sigue emocionando. Aquí le doy un 7.5 de 10 por el problema del traje, que no es muy fiel. It's 'cause you're fat and gay. Aquí hay que contextualizar. Warner quería continuar la saga de Batman con una tercera película, sí o sí, pero Tim Burton no quería, así que renunció. Así fue que Joel Schumacher entró y se encargó de dirigir la tercera película. Técnicamente, Warner lo considera así. Es el mismo Batman que el de Keaton, y esto se demuestra en la elección de Val Kilmer, que se hizo solo porque con la máscara puesta se parece a Keaton. Así como el anterior, tiene dos trajes. El primero es casi igual al primero de Keaton, pero los músculos son mucho más definidos y el murciélago es un poco más oscuro. Not bad. El segundo traje es, en mi opinión, lo peor que se ha visto de Batman en la historia. Es horrible. Ni siquiera es negro, es gris platinado y parece completamente de plástico. El murciélago ya ni siquiera se nota porque es del mismo color que el traje, y sus abdominales parecen una especie de tela de araña o algo así. La máscara tiene unas cosas a los lados de la boca que no tengo idea qué hacen ahí. O sea, de verdad es horrible este traje, ¿no? 3 de 10 porque el primer traje es un calco del de Keaton, que se ve peor, y el segundo traje es tan horrible que ni punto se merece. Aquí es más de lo mismo que en el anterior punto. Como solo fue escogido porque se parecía a Keaton, la actuación es un calco de lo hecho previamente. No aporta nada nuevo. Objetivamente no está mal, pero si tenemos en cuenta que es lo mismo que las dos películas anteriores, es bastante mala. Además, Kilmer es casi inexpresivo y parece que no tuviera emoción por el papel en ningún momento. 3 de 10. Este Batman trata de ser igual que el de Keaton, pero no le sale. Así que sería injusto juzgarle. Incluso en lo que no se parece tanto al de Keaton, es aún más diferente al cómic. 2 de 10. Igual que los anteriores, tiene dos trajes. El primero es recordado por introducir los legendarios batipezones y por lo inusualmente sexuales que eran las escenas cuando se ponían los trajes. En general es bastante parecido al segundo de Kilmer, solo que cambia el murciélago a uno más pequeño y vuelven los músculos de plástico. Pero volvemos al problema de antes. No tiene color, todo el traje es igual. El segundo traje, el ártico, no está mal. Los detalles en blanco quedan bastante bien, y gracias a Dios le quitaron los pezones y los músculos de plástico. Lo único que falla son el relieve de las orejas, que parecen más branquias que orejas de murciélago. 4 de 10. Siendo honestos, George Clooney no es mal actor. Es bastante bueno y se merece su reconocimiento. Pero en esta película es terrible. Supongo que porque el guión es de lo peor que se ha hecho en películas de superhéroes. En sí su actuación está bien, sí te crees que es Batman a pesar de ser ridiculizada la mayoría del tiempo. Sus escenas de pelea son más de lo mismo y no resalta particularmente nada más allá de los pezones. 3.5 de 10. Aquí no hay mucho que decir, solo con el diseño del traje y la estética de la película sabes que se aleja de lo que se llevaba haciendo en ese entonces con Batman.
Intentaron hacerlo más amigable como era con Adam West, pero se despegaron completamente del cómic. Tiene una batitarjeta de crédito, por Dios. 2 de 10. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far. Igual que siempre tiene 2 trajes. Para analizar estos 2 trajes hay que tomar en cuenta el objetivo de esta trilogía, que es hacer una historia de Batman realista en la que el espectador pueda creer que todo lo que estamos viendo podría suceder en la realidad. Obviamente Batman en la vida real no va a llevar trajes de materiales finos o de tela, llevaría una armadura. Y esto es lo que hizo Nolan en su trilogía. El traje de Batman Begins es el más apegado al cómic. Vuelve el símbolo grande y sin color del pecho, pero se ve 1000 veces mejor que el de Kilmer o Clooney. También vuelve el cinturón de utilidades, en este caso como un cinturón táctico dorado que le da color al traje. Grande Nolan. Los 2 problemas de este traje son: primero, los guantes, que al ser de spandex contrastan mucho con la estética de armadura de todo el traje. Y el más grave de todos, la máscara. Es terrible. Parece que estuviera mal puesta y tuviera una papada. El problema en sí no es del traje, es que Bale no tiene una mandíbula cuadrada tipo Batman y no le queda bien la máscara por esa parte. El segundo traje busca ser puramente una armadura que proporciona una ventaja táctica a Batman. Estéticamente es increíble, el diseño que parece estar compuesto por placas está bastante bien hecho, y sí es un traje que se nota que protege a Batman de cualquier amenaza. El murciélago completamente nuevo que diseñaron es de los mejores, y la máscara, que ahora sí le queda a Bale, es simplemente perfecta. 8.5 de 10. Bueno, primero quería decir que la trilogía de Nolan es de lo mejor del cine de superhéroes, y supo revivir a Batman después de las cagadas de las películas anteriores. El Caballero de la Noche puede ser fácilmente la mejor película de superhéroes, y eso nadie lo discute. Pero analizando solamente la actuación de Christian Bale, tampoco es lo mejor de lo mejor. En sí, como Bruce Wayne, es increíble. Sí sabe cómo llevar perfectamente su papel como millonario playboy despreocupado, pero que al mismo tiempo tiene una vida secreta que todos desconocen. Y cuando es Batman da escenas de pelea brutales. Sabe cómo llenar la figura de Batman de misterio y la convierte en un elemento casi místico, que la gente duda que sea real. Su interacción con los villanos también está muy bien llevada, y esa amenaza que representan tanto para su ciudad como para sus seres queridos e incluso su identidad secreta se siente realmente en su forma de actuar. Pero hasta ahí. El papel de Bruce Wayne no es algo que no se haya visto antes. Hasta Kilmer lo supo hacer bien, y su faceta de Batman más de lo mismo. Keaton supo hacer exactamente lo mismo que él. Quizá Bale le añade más matices en la personalidad, pero no es nada extraordinario. Y en general la cúspide de su interpretación, donde de verdad fue llevado al límite, en The Dark Knight e incluso en Dark Knight Rises, es más mérito de Heath Ledger como Joker, y Tom Hardy también en cierta forma, que del mismo Christian Bale. 8 de 10. Ahora sí me van a funar. A pesar de lo buena que pueda llegar a ser la trilogía de Nolan, donde más flaquea es su fidelidad al cómic. Entiendo que un Batman realista era probablemente lo que se necesitaba en ese momento, pero aún así hay un gran sector de fans que esperan ver las mejores historias, personajes y estéticas de sus personajes favoritos adaptados fielmente al cine. En el traje es abismalmente diferente. Volvemos al negro total, que en los cómics de ese entonces ya había cambiado a negro y gris, o en algunos casos había vuelto a azul y gris. Christian Bale como Bruce Wayne sí es completamente igual a los cómics, excepción de su altura. Tiene la misma personalidad y backstory. Ahí tenemos un gran punto a favor. El problema llega de nuevo cuando es Batman, y es sin duda mi principal problema con la trilogía de Nolan. Para mí, lo que vemos ahí no es Batman. Ese mismo realismo que tratan de lograr, si bien funciona para hacer una excelente película, no funciona para adaptar fielmente al cómic. Tienen a favor el uso de artilugios y de su poder monetario, pero nada más. Parece más un agente paramilitar que un vigilante que patrulla todas las noches su ciudad usando sus habilidades de detective para acabar con el crimen. Le falta esencia. Se centran únicamente en hacer una increíble historia, lo cual obviamente no está mal, que en ser una representación fiel de Batman. Podrían leer cualquier cómic de Batman y ninguno se parecería al Batman de Nolan. 6 de 10. Después del fundamento llegamos al último Batman. Te recuerdo que este top es completamente subjetivo y se basa en mi interpretación del personaje. Si te gusta este tipo de comparaciones o mis análisis, suscríbete. Todos los viernes hay video. También te recuerdo que des like y compartas para que más gente venga a funarme por mi opinión de Bale. Ahora sí, vamos con el final. Aquí sí tiene 2 trajes principales. El primero es el que usa la mayoría de veces y es simplemente perfecto.
Después de 50 años vuelve el gris y vuelve de la mejor manera, adaptando perfectamente el traje de The Dark Knight Returns, una de las mejores historias de Batman que se tienen que leer sí o sí. También hay una película animada por si no les gustan los cómics. Estéticamente impone bastante, y su diseño con todas las marcas de daño y uso da la impresión de ser un Batman mucho más veterano y violento, que es lo que termina siendo las películas. El murciélago también es mucho más grande, queda bastante bien con el resto del traje. Las orejas por el contrario son mucho más pequeñas, iguales a las de The Dark Knight Returns. Resalta que no hay ninguna falla de diseño como con la máscara de Bale o ningún detalle que esté de más. Luego se modifica un poco para Justice League, pero en sí es lo mismo. Donde falla es en las gafas. El segundo traje, la armadura, es igual o incluso mejor. Es calcada al cómic y visualmente es simplemente impactante lo bien hecha que está. No da la sensación de ser exagerada y tiene detalles que indican su uso, reforzando la idea de que Batman es un veterano. La luz de los ojos también es un detalle muy bueno para los fans del cómic. 9 de 10 por el fallo de ponerle gafas en el traje táctico. Aquí es básicamente lo mismo que los anteriores, pero tenemos la oportunidad de verlo en una faceta mucho más veterana y seria. Además de que por fin interactúa con otros héroes. Su Bruce Wayne está igual de bien hecho que el de Bale. Trabaja muy bien las secuelas del ataque a Metrópolis y podemos por fin ver un trauma totalmente diferente de la muerte de sus padres. Su problema más grande es su inexpresividad, que mejora en Justice League. Lo verdaderamente increíble llega cuando es Batman. Vuelve a ser el vigilante enmascarado que toma la justicia por mano propia, el que tiene unos ideales marcados y es capaz de hacer cualquier cosa, incluso enfrentarse a un dios, por lo que cree correcto. Un gran mérito a Ben Affleck por hacernos sentir que este Batman ya ha pasado por mucho a pesar de no haber visto su crecimiento. Las escenas de pelea son brutales y sin duda son lo mejor que nos ha entregado DC en el cine. Un punto en contra es lo poco que pudimos verlo, que no dio tiempo de mostrar más su capacidad de interpretar a Batman. 8.5 de 10. Sin lugar a dudas, si este Batman destaca en algo sobre todos los demás, es que es puro cómic. Para un fan es increíble ver tantas viñetas plasmadas en la pantalla y que se vea tan natural y real. Todo en él es el Batman de los cómics. Su traje es igual al de TDKR, con algunos toques de otros cómics. Tiene la misma contextura física, la misma altura, la máscara está hecha de tal manera que dé la sensación de expresividad que tiene la del cómic. Único punto en contra, le faltó desarrollarse más a sí mismo y a los villanos para ver si es una adaptación perfecta. Pero más allá de eso es perfecto. Puntuaciones finales. Creo que es muy obvio quién es el ganador. Sin duda Ben Affleck ha hecho el papel de Batman más convincente y sobre todo más parecido a los cómics que hayamos tenido. La verdad es una pena no poder verlo más, pero lo poco que tuvimos de él fue suficiente para derrocar a los Batman más famosos. Lo mejor de él es que nos demostró que se puede adaptar fielmente el cómic a pesar de lo extravagante que puede hacer la estética de este medio. Gracias por escucharme hablar de un hombre vestido de murciélago durante 10 minutos. No olvides suscribirte para que siga comparando hombres vestidos en trajes de colores. También sígueme en Twitter, que es donde estoy más activo. Nos vemos el próximo viernes con lo que sea que se me ocurra para el siguiente video.